Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a En la Cuenta a través de Latina TV. Yo soy Morela Escalona, estaremos compartiendo como todos los fines de semana información responsable para ustedes a través de En la Cuenta. Hoy dedicado a En la Cuenta cultural, a En la Cuenta poética, a En la Cuenta de escribir libros, escribir impresiones, experiencias y por supuesto también sin dejar a un lado el elemento de la política. Estaremos conversando con David Gómez, él es escritor y político venezolano, además doctor en desarrollo humano. Bienvenido En la Cuenta, David. Muchísimas gracias, Morela, por la invitación, de verdad muy contento de poder compartir con la audiencia de Latina TV acá en esta ciudad que me vio crecer, Barquisimeto. ¿Eres barquisimetano? Bueno, nací en otras latitudes, realmente nací en Puerto Ordaz, pero soy guaro de corazón. Aquí me crié, en mi escuela, mi liceo, la universidad. Estas calles hicieron mis historias poéticas, los amores, las amistades. Entonces la militancia cultural y política nació justamente aquí en Barquisimeto y en todos los parajes del estado Lara. ¿Cómo queremos conocer a David Gómez? Ya sabemos que es escritor, es político, es doctor en desarrollo humano, se crió en las calles de Barquisimeto, pero ¿cómo comienza David Gómez a enamorarse de la escritura y también de la política en Venezuela? Bueno, creo que vinieron de la mano, ¿no? La revolución me llevó a la poesía y la poesía a la revolución dentro de la familia, una familia de profesores, de maestros, todos muy relacionados con el libro. Creo que el libro ha sido parte no solamente de nuestra formación, sino de la familia en sí, ¿no? Siempre estuvo allí presente. Cuando niño, por ejemplo, los regalos siempre venían acompañados de un libro. Entonces esa motivación, que además invito a los padres y a las madres que a esta hora nos escuchan, a asumir también eso como parte de la tradición de la familia, ¿no? Del acompañar el divertimento también con el conocimiento y de construir una cultura en el marco de la lectura en función de ampliar nuestros horizontes culturales, nuestros horizontes psicológicos y que podamos ver el mundo más allá de lo que nos rodea de manera inmediata, ¿no? O sea, así como vemos en el horizonte el crepúsculo hermoso que acompaña a esta ciudad siempre, entonces interpretar que del otro lado del planeta también está sucediendo algo hermoso, terrible, que debemos también conocer para sensibilizarnos, para poder enfrentar las injusticias, para poder transformar el mundo. También hay que transformarnos nosotros por dentro, ¿no? Espiritual e intelectualmente. Ok, ¿y a qué edad comenzaste tú con la escritura, David? Yo comencé a escribir como a los 14, 15 años a propósito de las lecturas que estaba haciendo en aquel momento de Pablo Neruda. Me inspiró en ese momento la belleza, ¿verdad? Con el que este maestro latinoamericano pues asumía la palabra y interpretaba a todo el continente. Y luego básicamente impactó en mí también el hecho de conocer no solamente su sensibilidad como poeta, sino su compromiso con la justicia en el mundo y en el continente particularmente, siendo parte del primer gobierno socialista de América Latina en términos democráticos, que fue el de Salvador Allende, y donde él asumió puestos importantes no solamente en el marco de lo cultural, sino también de lo diplomático, ¿no? De la militancia dentro de un partido. Entonces, hacer ese equilibrio entre la belleza y la justicia, creo que es algo que me impactó y que me determinó, y lo he asumido como un horizonte, como una bandera en el trayecto de mi vida. ¿Primeras escrituras que fueron? ¿Poemas? Sí, poemas. Frases, también libros. hay un libro de Máximo Gorki que fue también determinante en mi vida, La Madre, que bueno, donde se narra pues toda una historia, yo creo que fundamentalmente de amor y de toma de conciencia en relación a las relaciones de poder que existían en aquella época en la Rusia zarista, transitando ya a una revolución de carácter socialista, y que bueno, se desarrolla ahí una historia de amor a través de la madre, ¿no? Y una historia de toma de conciencia a través de la madre. Y creo que eso de alguna manera también pues una de las lecturas de aquella temprana edad que me permitieron también entender que a través de la literatura podemos transformar el mundo, en la medida que transformemos al ser humano, ¿no? El ser humano como centro del desarrollo económico, político, social, cultural
de la humanidad, no es un objeto aparte del humano, no es un fenómeno a abordar desde el punto de vista científico aparte del humano tampoco, el humano como centro. Entonces, bueno, Gabriel García Márquez con 100 años de soledad, por supuesto, fue importante también para mirar a la realidad del continente de otra manera, y lo organizativo. Yo pertenecí y fundé aquí junto a otros amigos, compañeros, jóvenes escritores, aquí en Barquisimeto, aquí en Barquisimeto, que después creció a nivel nacional un colectivo llamado El Cuarto de los Duendes, donde fundamos también una revista llamada La Lucerna, acompañados de grandes escritores barquisimetanos como lo fueron Antonio Urdaneta, el maestro Querales, Malula Capelo, Omar Villegas, que todavía se encuentra por allí, Antonio Duno, diferentes escritores, Wafi Sali y escritoras venezolanas, que bueno, nos tendieron la mano y abrieron las puertas de sus casas, de sus bibliotecas, para que nosotros pudiéramos relacionarnos de maneras profundas con la literatura, y eso luego decantó en un gran movimiento organizativo del movimiento cultural barquisimetano, con muchísimos jóvenes que se incluyeron desde las universidades como la UCLA, como la UPEL, como el Politécnico, diversos liceos y escuelas, donde hicimos talleres literarios o de creación artística, porque después ampliamos esto a la pintura y a la música, y pudimos impactar positivamente, creo yo, en la dinámica cultural de la ciudad, donde fundamos incluso no solamente la revista, sino una página literaria en el Ciudad Barquisimeto de aquel momento, donde tuvimos incluso relación y apoyo de periodistas del área cultural como Violeta Villar, que tenía una importante página literaria dentro del Impulso en aquel momento. Creo que es necesario, ¿no?, reivindicar esos momentos, pero además avivarlos. En esta coyuntura en la que vivimos hace falta la belleza para interpretar también los cambios necesarios en el marco de la justicia. Cuando hablamos de la belleza a nivel literario, a nivel de escritura, ¿qué papel juega la tecnología? ¿La tecnología está opacando esa belleza literaria? Creo que me permito preguntarte eso. Y lo digo además como parte de la política que está llevando la editorial Sensala, creo que la competencia realmente que tenemos con los teléfonos, que básicamente tienen cautivada la mente de muchos hombres y mujeres, sobre todo de la juventud, pues creo que el libro tiene el poder de hacer que renazcan, ¿no?, ideas, de mantener también ideas, pero sobre todo de proyectar un mundo posible, más hermoso y más justo. Creo que la reivindicación del libro nos permite no solamente mantener un acervo de carácter cultural, sino intelectual. ¿Qué sería de una sociedad sin libros? Los libros que nos permiten finalmente contrastarnos con el pasado, proyectarnos hacia el futuro, incluso hacia lo imposible, guiándonos también por utopías, y por ahí es necesaria en ese sentido también la fantasía, es necesaria la poesía, la imaginación, así como es necesario sistematizar permanentemente nuestra historia para no repetir errores y al mismo tiempo para aprender de nuestras grandes gestas libertarias y de nuestros grandes aciertos también en términos políticos o económicos. Allí la importancia del libro cobra un sentido fundamental y fundacional de una sociedad. Por lo tanto, el hecho de que nosotros promovamos el libro también es un asunto de carácter político y cultural, ¿verdad? El cómo nosotros incluso también trastoca lo personal. Hay una relación muy hermosa que determina la personalidad, que determina al hombre y a la mujer. Como dicen, dime con quién andas y te diré quién eres, pudiéramos también traspolarlo, dime qué libros has leído y te diré quién eres. Eso se cumple, esa premisa, ¿no? Dime qué libros has leído y te diré quién eres. Yo creo que en esa premisa incluso el hombre y la mujer se hacen mucho más profundos. ¿Cómo evalúas tú esa reivindicación del libro? ¿Se existe? ¿Se materializa? ¿Cómo está actualmente? Sí, por supuesto. Creo que en este momento, y lo digo también con la plataforma de la editorial Sensala, asumiendo la reivindicación del ejemplo que están dando, es necesario un nuevo auge, ¿no?, una revolución en el marco de la política editorial que reavive la pasión y la necesidad de hacer libros no solamente profundos desde el punto de vista de su contenido, útiles desde el punto de vista de su contenido, sino también hermosos, ¿no?, que reivindiquen la capacidad creativa de los venezolanos y las venezolanas.
En ese sentido, pues mucho se ha logrado en relación a las políticas públicas, cuando hablamos en esos términos, de la reivindicación del libro, de la promoción de la lectura. Por ejemplo, se convirtió en esta época el libro en un derecho de la juventud, un derecho de los ciudadanos y las ciudadanas. Existen grandes redes de escritores y escritoras, existe toda una plataforma editorial que el Estado mantiene en función, además de hacer todos los años la Feria Internacional del Libro de Venezuela, que es una plataforma importante, fundamental para el movimiento literario venezolano, pero creo que también hacen falta promover con mayor fuerza pues políticas públicas regionales y municipales que reivindiquen, ¿no?, a los escritores y las escritoras que hacen vida en las ciudades y en los estados, a fin de que se conviertan también en referencias culturales de los estados, que llevemos a estos escritores y escritoras nuestras a los liceos, a las escuelas, a las comunas, que se conviertan también guías de carácter formativo, pudiéramos decir incluso de carácter ideológico y de carácter espiritual, en función de la reivindicación de nuestros paisajes, de nuestros sabores, de nuestros amores, de nuestras formas de pensar y de ser, ¿verdad?, que en definitiva están en permanente transformación y cambio. Por lo tanto, nunca va a ser, pues no va a ser un sobrante jamás un libro que interprete la realidad tal y como sucede o como quisiéramos que suceda en el marco de la fantasía y la ficción en ningún lugar del mundo. Estamos conversando con David Gómez, él es escritor y político venezolano, hoy en La Cuenta. Ya venimos con más. Seguimos en La Cuenta a través de Latina TV. Pueden comunicarse con nosotros vía mensajería 0412-522-2204. También tenemos la cuenta de Instagram, @PisoLatinaTV y @MorelaEscalonaCastellanos, mi cuenta personal. En esta parte, conversando con David Gómez, él es escritor y político venezolano. Viene a presentarnos además sus nuevas creaciones literarias para el deleite pues, de todo el público lector de Venezuela y también del mundo. David, estábamos hablando acerca de la reivindicación del libro, ¿no? El libro impreso. El libro digital, ¿cómo está ese estatus? ¿Cómo lo evalúas tú, ese libro digital? Creo que es una política que complementa y garantiza además el acceso, democratiza la lectura en el mundo. Es necesario mantenerlo, incentivarlo en un equilibrio, creo yo, en relación al libro impreso. Por supuesto, estos objetos también son en sí una obra artística. Incluso si vemos los diseños de portada, la misma diagramación, la relación en físico con el libro, y particularmente con estos libros de la editorial Sensala, que como los vemos, en este caso yo estoy trayendo dos libros, ¿no? Son hermanos, son los dos libros que se están promoviendo actualmente desde la editorial, junto con su director Daníbal Reyes, que está haciendo un esfuerzo importante en relación a esa revolución necesaria en materia editorial, tanto para el país como para América Latina. ¿Qué tiempo tiene la editorial funcionando en Venezuela? La editorial ya tiene más de 5 años funcionando en Venezuela, además se relaciona de manera directa con la Agencia Literaria del Sur, por lo tanto hay una visión de carácter internacional de llevar estos libros a diferentes latitudes del planeta. Ya existen incluso la traducción de nuestro amigo, escritor, hermano Juan Parada, ahora hermanos en editorial también, que ha sido traducido ya al turco, ¿verdad? Este libro de cuentos que estamos presentando este año en Venezuela, La invasión y otros breves momentos, ¿verdad? Así como, esta novela que ya la hemos presentado en varias ciudades del país, en Caracas, acá en Barquisimeto, en Nueva Esparta, hay proyección hasta a nuevas ciudades en lo que queda de año, que es una novela política que trata, ¿verdad?, sobre la realidad de los venezolanos y las venezolanas bajo asedio. Y por lo tanto también es un canto a la esperanza y un combate contra la desesperanza en sí, el hecho de que exista esta novela y su contenido. El naufragio del alba. El naufragio del alba, del naufragio intuyo el alba. Si lo ves, además, el naufragio del alba está tachado. Lo que decíamos, es un combate contra la desesperanza, ¿verdad? Una reivindicación de lo que somos, además,
y del proyecto que significamos, de la belleza que eso que ha germinado, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista colectivo, cuando nos entendemos como país o como comuna o como comunidad. ¿Cómo explicar ese género de novela política? ¿Cómo la explicas, David? Bueno, interpretar finalmente el mundo, la coyuntura, hacerse parte de la realidad de las personas, no solamente desde un punto de vista realista, sino también de lo que constituyen sus sentimientos, la psicología de las familias y de las personas en un contexto. Entonces, la literatura como una herramienta de transformación social, una herramienta de transformación política que educa los sentimientos, así como la conciencia, en función de objetivos hermosos y nobles, y de poder además también denunciar de manera categórica, asumir una posición crítica frente a la realidad y las relaciones de poder que existen dentro de la sociedad. No podemos, por ejemplo, obviar dentro de nuestro escenario nacional e incluso mundial. Es un problema que a todos nos afecta como seres humanos, pues la existencia del imperialismo como un hegemón que ha procurado la guerra, las invasiones, los dolores y los dramas humanos más terribles en todo el planeta. Hablamos de una guerra tan descarnada como la que se está desarrollando actualmente desde el punto de vista planetario, cuando incluimos, porque estamos en una guerra que incluye incluso la guerra cognitiva, pero vemos frentes de batalla en donde están masacrando pueblos y generando un genocidio como Palestina, y vemos otros formatos de guerra como la que hemos vivido los venezolanos a través de un asedio donde han procurado quitarnos la comida, las medicinas, los medios de comercialización de nuestros productos, empezando por el petróleo. Entonces, en ese sentido, esa evaluación y esa interpretación de las relaciones de poder, de dominación que tiene el imperialismo sobre el mundo, es lo que constituye parte también de ese escenario general de la novela, donde hay una serie de personajes que se confrontan, no solamente desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista personal. Desde el punto de vista personal, la psicología de una persona que vive en el marco de un país en asedio, en el que hemos tenido que sufrir grandes golpes y daños, pero que mantienen la esperanza, o que mantenemos la esperanza y construimos en función de seguir cultivando esa esperanza con cosas concretas, ¿verdad? Como el poder arreglar nuestras escuelas, como un profesor que no se rinde jamás con sus niños, con su vocación de maestro. Eso es lo que reivindica Del naufragio intuyo el alba. Y vamos a encontrarnos allí con historias, te lo comento así, ¿no?, de opositores políticamente hablando y de chavistas políticamente hablando. No. Hay una confrontación ahí de esos dos sectores políticos que hacen vida en Venezuela actualmente. No de esa manera, ¿verdad? No considero que la novela tenga un tono en el que haya una confrontación de partidista, ¿verdad? No es una novela que hable sobre partidos, es una novela que habla sobre el ser humano en un contexto, en este caso el asedio sobre Venezuela, y del cómo se enfrenta a ese asedio independientemente de sus posiciones políticas. Lo que sí hay es un profundo contenido de carácter filosófico en algunos de sus personajes que acompañan desde el punto de vista político pues una tendencia de pensar el mundo, ¿no? En este caso pudiera hablarte de dos personajes antagónicos. El capitán, por ejemplo, que es un soñador, una persona que incluso llega al extremo de la locura por pensar y querer construir, desarrollar una revolución hasta sus últimas consecuencias a través de la poesía, de la belleza y de la justicia. Y por otro lado está un pintor llamado Diego, que decepcionado de la vida, también golpeado por muchas circunstancias de carácter personal, termina naufragando en sí mismo, pintando únicamente barcos y de alguna manera confrontándose con todo lo que tenga un planteamiento que invite a la esperanza de los pueblos. Entonces es una persona que termina decepcionada del mundo, decepcionada de sí mismo, y por lo tanto asume una posición que pudiéramos incluso en algunos momentos categorizar de racista o de fascista, pero es por su propia tristeza. Entonces creo que en ese juego entre la locura, la esperanza, la desesperanza, hay una complejidad que nos permite pensarnos como humanos y no solamente como partidos, a pesar de yo ser particularmente de un partido y creer que es necesaria la organización del pueblo. Creo, en contraste a ello, que es
fundamental que los hombres y las mujeres tengamos la profundidad del mar, la agilidad del viento para poder construirnos por dentro desde el punto de vista almático e intelectual. ¿Qué tiempo duraste escribiendo este libro, David? Esta novela, duré escribiéndola 10 años. Luego, en el proceso de edición, pongan 9 años. En un proceso de edición duramos un año, luego con la editorial Sensala, porque bueno, como verán, ya tendrán la oportunidad de tenerla en sus manos, ¿verdad? Para su lectura, pero van a ver un diseño muy ágil, diferente en su composición. Estamos procurando desde la editorial Sensala que irrumpir, ¿no?, con la forma tradicional del libro, y que ese libro como objeto artístico además sea también atrayente y dialogue no solamente con su contenido, sino que dialogue con el lector, que el lector se sienta reivindicado en la belleza del libro. Entonces fue un proceso largo de escritura, donde además pasé por varias fases, ¿no? En aquel momento comencé a escribirlo en el 2013, un momento muy duro para el país desde el punto de vista sentimental, donde muchas personas sentimos literalmente la desesperanza por la pérdida, ¿no?, de un hombre fundamental en nuestra historia contemporánea, como lo fue el comandante Chávez. Y luego, bueno, diferentes momentos de mi vida, ¿no? Ir a Rusia, vivir en Rusia un tiempo me permitió también tener el espacio, ¿no?, para la meditación, para poder sentarme y dialogar también con la obra en concreto, y terminarlo allá en la ciudad de Nizhny Novgorod, en Moscú, para luego traerla al país y poder presentarla acá, y bueno, donde corresponda en el mundo. Ya veremos, tenemos unas invitaciones a Cuba, a Colombia, para poder llevar esta novela que, bueno, ya es uno de los libros más reseñados en el país. Interesante, ¿no? Y también nos acompaña el libro de Juan Manuel Parada, que forma parte de esa dupla de esta editorial que estamos promocionando en La Cuenta. Exactamente, somos hermanos sí, en militancia, hermanos de la vida, pero ahora también hermanos con la editorial y la literatura. Ahorita veníamos justamente conversando y decíamos, mira, que es una dupla que tiene géneros diferentes, ¿verdad? De un macrogénero que es la narrativa, pero él profundizando en el cuento como un género fundamental de América Latina, así como, bueno, yo vengo desarrollando mi trabajo en el marco de la poesía y en este caso particular de la novela. Entonces, el hecho de complementarnos y poder proyectar de forma colectiva, creo que es fundamental también reivindicar esto. El hecho es que estamos haciendo también un trabajo desde la editorial Sensala que invita a lo colectivo, que invita esencialmente a la comuna, si lo queremos ver en términos políticos, pero que proyecta además un sentido de la vida, en donde si hacemos las cosas con esa visión común, entonces podemos lograr las grandes victorias que nos planteamos como personas, como colectivo, pero también como humanidad. Sintonizas en La Cuenta a través de Latina TV, en esta parte conversando con David Gómez, escritor y también político venezolano. Ya venimos, una pausa en La Cuenta. En La Cuenta por Latina TV, hoy conversando con David Gómez, escritor y también político venezolano. David, ¿se puede vivir de escribir en Venezuela, de ser escritor en nuestro país? Creo que es una cosa que va más allá de Venezuela. En la condición general del oficio de escritor siempre ha existido la complementariedad, ¿verdad? Particularmente, yo creo que, por supuesto, hay gente que asume el reto, ¿no?, de ser escritor como profesión, y tiene sus dificultades como diferentes profesiones. Sin embargo, en el esfuerzo, en la disciplina, en la permanencia dentro del escenario literario, tiene también sus recompensas de carácter social, y por supuesto puedes construir una vida a partir de ello. No obstante, yo complemento esta actividad de carácter creativa desde que comencé a temprana edad hasta hoy, con mi actividad académica, con mi actividad como profesional, como un activista, un militante político, y no me creo únicamente un escritor desde el punto de vista del oficio, sino que vivo desde la
integralidad de una militancia y del ejercicio profesional. Incluso mis profesiones, o sea, cuando he pasado concretamente por la universidad, incluso saludos a todos los profesores de la UCLA que en este momento nos escuchan, que fue mi casa de estudios aquí en Barquisimeto. Básicamente mi profesión no tiene que ver directamente con mi oficio como escritor. Hay gente que ha estudiado filosofía y letras o que es profesor del pedagógico, por ejemplo, de literatura y complementa en ese sentido. O es periodista también, como Gabriel García Márquez, ¿verdad? Y complementa su profesión con su oficio como escritor. En mi caso particular, yo estudié desarrollo humano en la UCLA y luego me fui especializando en el área de la política y de los estudios en ciencias sociales. Y bueno, por supuesto que me sirve como una herramienta, como un insumo, como una materia prima para poder interpretar el mundo, pero básicamente fue de manera autodidacta y con un colectivo luego, con muchos maestros, grandes maestros de la literatura venezolana que fui como nutriendo, ¿no? esa vena de carácter cultural, poética o literaria. Aquí yo hago un homenaje a los escritores larenses que han estado en mi vida y que han sido parte de mi formación, desde Antonio Urdaneta, como lo nombraba hace un rato, Malula Capelo, nuestro gran Ramón Querales, llegando a Luis Alberto Crespo, por ejemplo, a William Osuna, gente de Gabriel Jiménez Germán, que han sido maestros en este camino, que han sido además amigos y que hoy seguimos encontrándonos en la literatura. Almáticamente no puede la literatura contra la muerte y por eso seguimos encontrándonos en sus poemas, en sus cuentos, en sus novelas, en el caso de los que ya partieron y los sembramos en nuestros espíritus, en nuestros corazones, como en los que nos seguimos encontrando en las ferias internacionales del libro y en cada espacio que nos permite un recital. Sí, una feria que siempre marca un impacto a cada región donde se presente, donde se organiza. Marca la pauta, creo yo, editorial y organizativa en este sector. Y es un despertar de la lectura. Por eso la Feria del Libro todos los días tiene permanente. Una actividad, un despertar permanente. ¿El apoyo del gobierno venezolano a los escritores existe, se materializa? Claro, lo que comentábamos hace un momento en el marco de las políticas públicas, una red de editoriales creadas por la Revolución Bolivariana y sino consolidadas por ella en función de no solamente publicar, sino generar escuelas para la publicación, de construir espacios de impresión de libros, concretamente en las regiones, de incentivar una serie de concursos, de bienales que reivindican el oficio del escritor venezolano. Por supuesto, mucho tenemos por hacer, pero lo hecho nos da la base, la estructura para poder decir que la literatura venezolana ha tenido un despertar y una reivindicación que nos permite mostrarnos frente al mundo. Ahora, ¿qué es necesario? Bueno, necesario es que podamos seguir incentivando una cultura lectora mucho más poderosa, reivindicar a los escritores y las escritoras venezolanas para proyectarlos finalmente en otras latitudes y que exista esa relación, ese diálogo entre las civilizaciones, ese diálogo entre las sociedades, no solamente en lo interno, ¿verdad?, para interpretarnos a nosotros, conocernos a nosotros y poder transformarnos a nosotros mismos, sino también ese diálogo con otras sociedades que nos permite entendernos y poder complementarnos en función de principios y de objetivos comunes que tenemos como humanidad. La cultura es el gran puente, la literatura es quizá el canal más importante que tenemos para poder dialogar como sociedades y en ese sentido pues los objetivos que se plantea el gobierno bolivariano y particularmente la revolución como proceso de transformación social que va más allá de un asunto únicamente institucional, sino que tiene que ver también con el surgimiento de escritores desde las comunas, desde los campos venezolanos que han tenido la posibilidad de publicar en editoriales, por ejemplo, como la editorial Escuela El Perro y la Rana, y que han proyectado finalmente un discurso popular, una nueva estética, una ética dentro de su composición literaria que es fundamental de fortalecer y de seguir trabajando para proyectarla al mundo. Además que han sido arropados por la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, que en los últimos tiempos ha sido un movimiento para, digamos, ese despertar también de la escritura y de los escritores en todo caso. Y la necesidad de poder vernos como complementarios en las diferentes
disciplinas artísticas. Yo creo que la relación entre el teatro y la literatura, entre la música y la literatura, entre la pintura y la literatura, es fundamental para poder fortalecer ese movimiento, y que las diferentes expresiones artísticas y culturales, tradicionales, que nos planteamos, bueno, tengan eco en las diferentes formas que tenemos de expresarnos, es decir, como por ejemplo el tamunangue se aborda desde la literatura, pero al mismo tiempo como la pintura grafica a los diablos danzantes de Yare. Es fundamental esa forma de entendernos para uno reivindicar nuestra identidad como un mecanismo, como un escudo para la patria, ¿verdad? Donde existe la cultura, siempre va a existir una revolución de carácter muy más profunda, me explico. Siempre se ha comentado, una verdadera revolución es una revolución de carácter cultural. Por supuesto, acompañamos el planteamiento marxista de que el centro del asunto es el económico, pero hay un diálogo entre esa relación de transformación material con esa transformación de carácter espiritual o inmaterial. El centro económico que no funcione, que funcione para los humanos, no que los humanos tengan que... Exactamente, el ser humano como centro del desarrollo. ¿No? El instrumento sea la economía, no el ser humano en todo caso. Eso lo dice hasta nuestra Constitución, las garantías económicas de nuestro pueblo a partir de la Constitución es el desarrollo humano integral. Que la economía le sirva al hombre, esa es la premisa. Tienes una columna, David, El arte de la política. ¿De qué trata esta columna que se publica incluso en Notiprensa Digital y otros portales? Bueno, justamente hablando de diálogos, es un diálogo entre el arte y la política, ¿verdad? El arte de la política es un análisis de carácter coyuntural de un suceso en particular que esté sucediendo en el mundo político, ya sea nacional o internacional, que se desarrolla a través de la interpretación de una obra artística. Entonces, lo que hacemos como ejercicio de carácter literario, pero también como ejercicio desde la politología, desde el análisis político, es, bueno, desarrollar ese diálogo entre mundos que el mundo ha querido interpretar, valga la redundancia, desde su segmentación, de forma separada. Dentro de esta columna, lo que yo procuro es unirlos y educar también desde el punto de vista cultural, artístico, a un panorama de lectores que quizás no se acerquen de manera directa al arte, en este caso los que están más interesados en la política, y también viceversa, los que están más interesados en el arte, que puedan nutrirse de un análisis de carácter político que nos permita visualizar el mundo y entendernos como parte de él. ¿Qué tiempo tienes escribiendo la columna? Ya tenemos de forma ininterrumpida 4 meses, ¿verdad? Nació como parte del proyecto Todas Adentro, que es la revista de cultura del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, pero se ha venido replicando en diferentes plataformas, incluso ya fuera del país, ya en Cuba, en la revista Jiribilla, que es la revista también cultural de este hermano país, en Bolivia también. Ahora El Pueblo, que es un periódico de Bolivia, está replicando los artículos y diferentes plataformas digitales, como ya tú lo has dicho. Acá ustedes hacen un trabajo hermoso, no nada más en el marco de poder informar al pueblo larense, barquisimetano, sino también de nutrir desde el punto de vista político ese debate y desde el punto de vista cultural, pues la responsabilidad que tienen que tener los periodistas para poder contribuir a ese desarrollo de carácter cultural e identitario de los pueblos. Claro, hay un compromiso para esa contribución. Como periodistas, como comunicadores, debemos darle a todas nuestras audiencias. Vamos a una pausa, ya venimos con la última parte en la cuenta del día de hoy. Sintonizas en la cuenta, recordamos que estamos compartiendo una amena entrevista, una conversación acá con David Gómez, escritor y político venezolano, quien desde las calles barquisimetanas comenzó con esto de escribir diferentes obras literarias para todos ustedes, y en este caso nos trae esta novela política. Pero también David forma parte de la Vicepresidencia de Formación e Ideología del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Cómo está el balance de ese trabajo y cómo se siente David como joven? Porque
Conozco mucha juventud que en ocasiones no se siente muy identificado con la revolución bolivariana. Incluso conozco jóvenes que sí están identificados, pero me dicen, he perdido amistades, he perdido círculos de encuentros necesarios para mi formación como juventud, porque soy revolucionario. ¿Cómo fue esa convivencia de David para ser aceptado, por llamarlo de esa manera, o para convivir con estas diferencias políticas, sobre todo en lo que se refiere a la juventud? Porque lo que se maneja en la calle, ¿verdad?, es que la juventud quiere irse del país porque no hay futuro. Con la revolución no tenemos futuro los venezolanos jóvenes acá en el país. ¿Cómo manejas tú esa disyuntiva, David? Bueno, yo creo que es una gran operación propagandística que se desarrolla en función de cultivar la desesperanza, de afectar de manera psicológica y cultural la identidad de nuestro pueblo, y que, bueno, finalmente es parte de la estrategia de guerra que han implantado contra Venezuela. Sin embargo, también es cierto que la reproducción finalmente de ese discurso hace parte también de esa operación. Por lo tanto, yo más bien reivindico a los compañeros que se han quedado, que han asumido voluntariamente, con todo el amor, el trabajo y la alegría de vivir nuestro país. Venezuela, lo digo con toda la certeza, es el mejor país del mundo por su gentilicio, por la relación que tenemos con nuestras madres, con nuestras familias, con nuestras calles, con nuestras playas, con la forma que tenemos de relacionarnos. Creo que todo el que se ha ido extraña de manera muy profunda a Venezuela, y estoy segura que todas las madres venezolanas, que además son líderes, ¿verdad?, no solamente en sus casas, sino en sus comunidades, tienen acá los brazos abiertos y el budare prendido con una arepita para recibir a todos sus hijos y a sus hijas en función de seguir construyendo patria, de seguir haciendo este país un país más maravilloso, como diría el poeta Valera Mora, un maravilloso país en movimiento. Entonces, en ese maravilloso país en movimiento, la energía de la juventud siempre va a hacer falta. ¿Qué considero yo en relación a esa disputa o esa polaridad que existe desde el punto de vista político? Reivindicar nuestra cultura, reivindicar la capacidad del diálogo, no solamente a través del discurso, sino de acciones concretas que nos inviten a encontrarnos, porque no hay diferenciación, creo yo, entre el compañero profesor o estudiante o deportista que está en este momento allí en la comunidad o en su casa escuchándonos. Desde el punto de vista de clase somos los mismos, y debemos construir un mecanismo de diálogo que nos permita complementarnos, sincronizarnos en relación a las esperanzas que tenemos, pero también a las luchas que debemos desarrollar en conjunto. Yo creo que es más resultado de la operación psicológica contra la juventud venezolana, el hecho de que se haya incentivado y sembrado el odio, que lo vimos hace muy poco expresado a través de la violencia en diferentes espacios de la nación, en el cual aprovecho para rechazar desde la cultura, para rechazar desde el amor, ¿verdad? Creo que hay que tendernos la mano y abrazarnos y seguir el ejemplo de Bolívar. Vamos a bailar, aprendamos a bailar salsa, sigamos reivindicando nuestro tamunangue, encontrémonos en una lectura con un buen café, sintámonos libres realmente de poder saber que nos podemos abrazar. Creo que es lo primero, reivindicar el amor y la alegría del pueblo venezolano, la cultura del pueblo venezolano como la plataforma que nos permita pues mirarnos en el futuro, en el horizonte de la alegría y el desarrollo de nuestro país. Esa es además una de las aspiraciones y los trabajos que venimos desarrollando desde la vicepresidencia para combatir desde la conciencia de la vicepresidenta Tania Díaz, vicepresidenta de Formación e Ideología del Partido Socialista Unido de Venezuela, lo expresa a cada momento, pues luchar contra el fascismo a través de la formación, luchar contra la hegemonía de un pensamiento que sí realmente constituye resultado de una dictadura de carácter mediático en el mundo, y que hoy se suman, por ejemplo, las redes sociales como actores políticos, ya no solamente como un mecanismo de interacción. Los influencers, ¿qué piensan los influencers? El tema de los influencers, cómo terminan siendo en algunos casos tarifados en función de un discurso concreto, y donde nosotros debemos tener mucha responsabilidad, no solamente
con esos compañeros, o sea, el compañero que transmite un mensaje, la responsabilidad y la ética del periodista, que ahora se extiende, porque hay muchos que no son periodistas y por lo tanto no se sienten comprometidos con una ética desde el punto de vista de la información. O la desconocen. O simplemente la desconocen. Pero al mismo tiempo, nosotros como consumidores de determinados mensajes, tenemos que tener una responsabilidad con nuestra mente, con nuestro espíritu, con nuestra sociedad. Es decir, el padre Cantor Ali I decía que no es solamente un crimen decir la mentira en sí, sino en creer en el falso testimonio. Somos responsables también de ir construyendo los escudos necesarios y el nivel de conciencia, ¿verdad?, para poder interpretar y poner paro a la mentira, ¿verdad? Se han repetido muchísimas mentiras y ya sabemos, todos somos conscientes de que existen las operaciones psicológicas y las operaciones mediáticas en contra de determinados temas. Ahora, como nosotros tenemos un criterio que nos permite diferenciar, es parte del trabajo que está haciendo la Vicepresidencia de Formación e Ideología con diferentes foros, con incluso diplomados desde la Universidad Internacional de las Comunicaciones. ¿Se suman jóvenes a estas actividades? Muchísimos. ¿De diferentes tendencias políticas o solamente los revolucionarios? De diferentes tendencias políticas, es una cosa que debemos celebrar. Aunque existe una polaridad evidente en la política venezolana y en el escenario social venezolano, también es cierto que eso ha incentivado a tener una sociedad muy politizada. Por lo tanto... ¿Eso es bueno, David? Es muy bueno que la juventud tenga conciencia, interés sobre lo que sucede desde el punto de vista económico, político, social y cultural en nuestro país y fuera del mundo, y que tenga la capacidad, además de interpretarlo, de analizarlo, de tener posición. Aquí tenemos también ese carácter efusivo frente a las cosas, apasionada frente a las cosas, y por lo tanto entonces podemos gozar de una discusión bien sabrosa y acalorada. Ojalá sea para la construcción siempre, ¿verdad? Ojalá sea para cultivar juntos siempre, pero eso nace de la posibilidad de poder analizar las cosas. Entonces es un logro incluso de la Revolución Bolivariana el hecho de que hoy tengamos ricos discursos y contenidos para poder interpretar el mundo y nuestra sociedad. Y es necesario más bien incentivar, en el marco de esa actitud que asumimos los venezolanos, pues fortalecer ese carácter y fortalecer desde el punto de vista conceptual, a través de estrategias educativas, pues los conceptos también, para tener herramientas en el marco del debate político, pues para la construcción de un país que nos une a todos. La Constitución es un libro fundamental, tal como estamos promoviendo hoy esta novela o este libro de cuentos. Podemos también promover un libro que es fundamental, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como base para la paz, para la armonía, para la complementariedad, como la sociedad que somos, que aspira, ¿verdad?, a mayores niveles de justicia y de belleza. Pero eso solamente podemos construirlo entre los venezolanos y las venezolanas si tenemos la capacidad de diálogo, si tenemos la capacidad de desarrollar nuestra democracia de una manera profunda, desde la comuna hasta el día de las elecciones. Exactamente. Todos los días, democracia todos los días. Eso es importante, ¿no?, conocerlo y además promoverlo en todos los espacios donde hace vida, en este caso, la Vicepresidencia de Formación e Ideología. ¿Y qué papel tiene esta vicepresidencia en el marco del Congreso de las 5 Generaciones que recientemente está promoviendo el presidente de la República? Bueno, el presidente ha convocado, ¿sabes?, con esa visión estratégica, con esa sabiduría que lo ha caracterizado, esa paciencia, ese temple de poder mirar el mundo. Nervios de acero, David. Nervios de acero, pero además mirar el mundo con una conciencia suprema sobre la paz, sobre el diálogo, sobre ejercer la política con P mayúscula. Entonces, hemos visto que con cada ataque del imperialismo o con cada ataque de la burguesía en el contexto nacional, el presidente ha respondido con más democracia, ha respondido con convocatoria, ha respondido con movilización. Pero ¿hasta cuándo vivir en revolución entre congresos, movilizaciones? No concretamos. ¿Hasta cuándo estaremos en esta disyuntiva de que otro congreso, otra movilización, nueva época, 5 generaciones? Lo decíamos, ¿hasta cuándo resistir, David? El diálogo permanente de la sociedad con su historia es dinámico. Nosotros haremos todos los congresos y todas las movilizaciones que sean necesarias en el marco del tiempo histórico en el que vivimos. No podemos hablar
de que esta reunión que tenemos hoy o que tendremos el próximo mes, mejor dicho, va a tener las mismas características que el Congreso que se convocó hace 2 años. Estamos en un momento político diferente, estamos iniciando una nueva gestión de gobierno a partir de la victoria electoral del presidente Nicolás Maduro, y es necesario, por lo tanto, un permanente análisis, un permanente debate que nos permita interpretar las aspiraciones, los anhelos del pueblo venezolano y poder construir a partir de eso pues un programa de lucha, un programa de gobierno que dé respuestas a las necesidades concretas de la población. Es el presidente el que ha puesto conceptos fundamentales como la 3R.net, ¿verdad? Es decir, la transformación permanente en el marco de una nueva etapa de transición al socialismo, pero también ha dicho la ACA, por ejemplo, agenda concreta de acción, es decir, no es solamente el asunto abstracto y teórico y conceptual, sino cómo aterrizamos esto en planes que sean planes para la comuna, que sean planes para el territorio, que dialoguen de manera permanente con alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, en función de que nuestra democracia sea la base del desarrollo para el país y que tenga como centro, por supuesto, como lo hemos repetido ya en varias ocasiones, al ser humano, el desarrollo humano integral como vía para el socialismo bolivariano del siglo XXI. David, ¿dónde conseguimos estos libros? ¿Cuál es la vía? Bueno, estos libros se encuentran novela, en este momento a través de la editorial Sensala y de la plataforma digital de la Agencia Literaria del Sur. Estamos haciendo una estrategia de distribución que ha incluido diferentes presentaciones en diferentes estados del país. Ya, como decía, hemos estado en Caracas, en Yaritagua, o en Yaracuy, en Lara, en Mérida, en Nueva Esparta. Y bueno, primero convocarlos, ¿no? Donde vean estas portadas, lleguen corriendo para compartir finalmente un diálogo, un debate, una conversa y poder encontrarnos en el abrazo, en el compartir justamente. Y bueno, vamos a estar también desarrollando una estrategia interesante porque no va a estar el libro únicamente en librerías, como en el caso de la Librería del Sur, sino que estamos incluso buscando espacios no convencionales del libro, ¿verdad? Para que se proyecte y para que la gente tenga acceso a él de manera directa. Panaderías, bodegones, donde vamos a poder encontrar estos libros a fin de que se encuentren en los espacios e irrumpan en el escenario literario, espiritual, intelectual del pueblo venezolano. ¿Tus redes sociales, David? Bueno, me pueden ubicar a través de @David Piso Rodríguez en las diferentes redes sociales y bueno, por allí podemos hacer también el debate a través de esas redes sociales, encontrarnos, conocernos, compartir una foto. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Morela, por la invitación. Grato conversar con David Gómez, escritor y también político venezolano. Llegamos al final en La Cuenta por el día de hoy. Yo soy Morela Escalona, como siempre un honor para mí moderar para ustedes en La Cuenta. Hasta una próxima oportunidad.